Pues muchísimas gracias a vosotros por ofrecerme esta oportunidad. Si os parece bien, me gustaría poder compartir unas transparencias que he preparado. ¿Vale? Entonces, yo voy a presentar aquí el trabajo que hicimos hace 2 años, un equipo de investigadores, en el año 2018, que se plasmó en un libro y ahora he traído como ponencia al Congreso. Pensaba al principio, cuando leía el título de las ponencias de mis compañeros, de vosotros colegas de mesa, que me salía mucho de los temas de la mesa, que veo que eran muchos en el ámbito de la docencia y de la innovación docente. Sin embargo, ahora escuchándonos, veo que hay muchos elementos en común, ¿no? Fundamentalmente, la importancia de los factores culturales bueno, pues sí, la importancia de los factores culturales, ¿no? Y en este caso en concreto, la importancia de los factores culturales y su impacto en los modelos de dirección de las compañías. Mira, ahora me acabo de acordar cuál era el segundo elemento que veía de conexión con la mesa y era esta discusión que se ha planteado qual-quant, ¿no? Bueno, yo voy a plantear aquí un tipo de investigación claramente mixta, ¿no? Que recoge de ambos ámbitos, del cuantitativo y el cualitativo. Entonces, lo que voy a presentar aquí, como digo, es un estudio que se hizo hace 2 años con patrocinio de las propias compañías japonesas, en este caso las basadas en España, y de algunas instituciones japonesas y también españolas, de instituciones como la Embajada japonesa, el Ministerio de Industria español y los organismos responsables del fomento de la inversión. En España es el ICEX y en Japón es JETRO. Bien, el libro, la publicación que se hizo y que recojo ahora en esta ponencia, se llamaba ¿Por qué tienen éxito las empresas japonesas? Este tipo de títulos que son muy frecuentes en la literatura anglosajona, ¿no? Quizás recordéis, porque de hecho emula al famoso libro de los profesores Asimoglu y no recuerdo el nombre del otro profesor, que se llamaba Why Nations Fail, ¿no? Porque fracasan las naciones, ¿no? Bueno, pues iba un poco en esta línea, ¿no? El libro, como veis, la portada del libro es la famosa ola de Kanagawa, que posiblemente es la obra artística japonesa más conocida en el mundo occidental, ¿no? Y el libro estaba sponsorizado por las instituciones japonesas porque precisamente hace 2 años se cumplía el 150 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países, ¿no? Y, James Robinson era el otro. Robinson y Asimoglu, muchísimas gracias. Siempre me acuerdo de Asimoglu porque tiene un apellido muy característico, pero nunca me acuerdo del pobre Robinson, ¿no? Gracias, gracias. Bueno, pues esto. Entonces, como os decía, el estudio era consecuencia de una efeméride y recogía también estudios anteriores que se habían hecho para tratar de identificar cuáles eran las razones bueno, de acuerdo con muchos parámetros, razones de éxito de las compañías japonesas, porque efectivamente son compañías de éxito. A lo mejor no desde un punto de vista, por ejemplo, del retorno del capital para los accionistas, que en ese sentido muchas de las compañías japonesas podríamos considerarlas un fracaso, pero sí desde un punto de vista de mantenimiento del empleo, sí desde un punto de vista de sentido de comunidad en sus entornos locales, sí desde un punto de vista de entorno de trabajo, sí desde un punto de vista de responsabilidad social y desde otros ámbitos también, ¿no? Naturalmente desde un punto de vista de sentido patrimonial también, es decir, de la creación de unos activos para las empresas, ¿no? Bien, ¿qué objetivos nos planteábamos entonces con el trabajo? Nos planteábamos, en primer lugar, identificar esos factores culturales basados en la tradición cultural, basados en la historia, basados en la religión también, es decir, aspectos culturales que impactan sobre el modelo de dirección y de gestión de las compañías japonesas. Y recoger estas características y conocer también los casos de empresas japonesas. Es más, antes decía que la metodología seguida era qual-quant, pero no solo ha sido cuantitativa en términos, pues los términos clásicos de estadística descriptiva que se suelen utilizar con grandes números, sino también utilizando lo que habitualmente se llama la metodología de análisis del caso. De hecho, en el libro se recogen 20 mini cases, 20 mini casos de compañías japonesas. Bueno, como decía, pues es la ola de Kanagawa. Aquí tenemos al señor Hokusai, que si no conocéis la pintura de Hokusai, os recomiendo
de verdad que le echéis un vistazo, ¿no? Porque es un pintor del que solo se conoce habitualmente en Occidente las famosas series de olas de Kanagawa que tiene, pero realmente tiene una pintura brutal que bebe del impresionismo francés, porque como muchos artistas y autores de finales del de finales de mediados, Hosokai es un poco anterior, es de mediados del 19, pero desde mediados hasta mediados del siglo XX, pues muchos japoneses vinieron a Europa y a Estados Unidos a conocer el mundo occidental. Él sobre todo bebió de los impresionistas franceses, ¿no?, que conoció en París. Bien, la metodología seguida para el estudio ha sido lo que en ciencias sociales se denomina habitualmente una metodología tipo Delphi, que es una metodología en la que se realizan entrevistas, se contextualiza, se establecen hipótesis y finalmente se contrastan, pues de alguna manera. Nosotros en concreto lo hicimos en un foro en el que invitamos a todos los entrevistados y al resto y a una gran cantidad de personas interlocutores de este entorno de compañías japonesas en España, y ahí se plantearon el tipo de conclusiones previas que habíamos establecido a partir de las entrevistas y del desarrollo de los mini casos. Las entrevistas fueron 31 en concreto, se realizaron entre las ciudades de Madrid, Barcelona y Tokio en remoto. La mayor parte de ellas fueron presenciales, aunque algunas fueron telemáticas. Los sectores entrevistados, pues lógicamente siendo ámbito japonés, pues había una gran presencia de industria, pero de industria, de automoción, y bueno, industria y automoción en general, pero luego también había banca, sector turístico, sectores de tecnologías de la información, servicios, etc. Por tanto, es decir, muy concentrado en el ámbito industrial, pero luego una relativa heterogeneidad entre los sectores de las entrevistas. Entre las personas entrevistadas, en la mayor parte de los casos, fueron los presidentes de las compañías, dirección general, es decir, personas con una visión muy global de las empresas, no con visión, en algún caso eran directores de funciones, como director de marketing o financiero, pero en la mayor parte de los casos eran los presidentes de las compañías, ¿no?, o los responsables principales de las instituciones, como por ejemplo la consejera, la agregada económica de la Embajada de Japón en España, de la Embajada de España en Japón, o los gestores el gestor del programa D+D del Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial dependiente del Ministerio de Economía de España, o uno de los directores de Casa Asia en España, etc. Bien, ¿cómo llevamos a cabo la investigación? Bueno, pues lo que hicimos fue realizar las entrevistas en aquellos casos de compañías que considerábamos que podría ser relevante, porque efectivamente eran muy evidentes los factores culturales que estaban implicados en el modelo de gestión de la compañía. En esos casos también, como digo, levantábamos un pequeño caso de negocio, una descripción de la situación de la compañía y cómo impactaban los factores culturales. A partir de ahí empezamos a esbozar las características del modelo de dirección japonés y combinando esto con las entrevistas de profundidad a algunas de las instituciones y sobre todo con el panel final, llegamos a poder plantear algunas razones del éxito de estas compañías, que era el objetivo que perseguíamos, ¿no? El modelo que seguimos a la hora de establecer los factores culturales fue el modelo de cadena de valor, es decir, cuáles eran las áreas de valor en la compañía, que es este diagrama que veis en el lado inferior izquierdo de la transparencia, y lo que hicimos fue establecer un cruce entre esas áreas de la cadena de valor, lo que denominamos aquí dimensión de la empresa, y valores culturales en japonés que aparecen ahí, como Monotsukuri, Nomisu, Wa, Sabisu, Omotenashi, etcétera, Nemawashi, etcétera, que son factores culturales claramente implantados en muchas compañías y muy importantes. Os puedo asegurar que el sentido de pertenencia, la conciencia de grupo, es bestial su grado de implantación en las compañías. Incluso, y esto es lo más sorprendente, cuando en esas compañías apenas quedan empleados japoneses, como es el caso de muchas de las compañías basadas en España, ¿no?, que exceptuando lo que es la alta dirección o alguna persona de la alta dirección, el resto de los empleados son españoles. Sin embargo, los factores culturales están imbricados en la cultura con independencia de la nacionalidad, ¿no?
Los business cases, los sectores de los casos de negocio, igualmente que en el caso de las empresas, de las entrevistas, pues, porque al final son las mismas compañías, pues son el mismo tipo de sectores. Aquí podéis ver los casos que levantamos. Fueron 31 entrevistas y 19 casos de negocio, casos pues en muchas compañías, como veis, en los que efectivamente el propio caso pone en relieve el tipo de factor cultural que tiene un gran impacto sobre la compañía, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Canon, la palabra Kyosei, que significa vivir y trabajar juntos, forma parte del lema de la compañía. Si compráis un producto Canon, veréis escrito en caracteres japoneses, en kanji, veréis escrito el término Kyosei. O sea, es que el factor cultural lo exhiben como lema, ¿no? Y en otros casos, pues fue similar, ¿no? Al final, ya para ir concluyendo, como os decía, a partir de las entrevistas y el establecimiento de los casos, pudimos apuntar algunas de esas características y razones del éxito de las compañías japonesas basadas en factores culturales y en tradición histórica y cultural que tiene que ver con esos factores, ¿no? No voy a detallar todos los factores que identificamos, pero simplemente voy a hablar de los factores culturales históricos y con esto concluyo, ¿no? Entonces, como dice aquí, los factores culturales influyen decisivamente y sobre todo los factores de tipo blando, los soft factors, ¿no? Que son los más relacionados con aspectos morales frente a los más fácticos. Estos son los que vimos que tenían más importancia, los soft factors, ¿no? Y veíamos que los factores culturales beben de tres fuentes: la historia, la base cultural previa y la tradición. En relación con la historia, hay 3 hitos básicos que identificamos que son fundamentales en la formación de los factores culturales en las compañías. Uno es, para los que, bueno, si no conocéis historia, pues os lo digo brevemente, el periodo de aislamiento que hubo entre los siglos XVI y XIX, unos 250 años en los que Japón vivió aislado del mundo y desarrolló, a modo como del ecosistema de Australia o Nueva Zelanda o de las Islas Galápagos, pues Japón es un galápago, ¿no? Desarrolló durante 250 años un modelo cultural con una gran idiosincrasia propia, ¿no? Es lo que se denomina el periodo de aislamiento Edo-Tokugawa. Luego, la propia restauración, el periodo de modernización, que en el fondo fue una occidentalización fortísimo, que se produjo desde el año 1868 con la llegada de un joven emperador que se llamaba el emperador Meiji, y, lógicamente, el modelo de recuperación económica posterior a la Segunda Guerra Mundial. Estos son los 3 hitos de los que beben en buena medida los factores culturales de las compañías. Lo que vimos también es que el modelo japonés tiene unas contradicciones o paradojas intrínsecas, en el que es un modelo que es y no es en muchos sentidos, ¿no? Y esto llevaría más tiempo explicarlo, pero lo dejo ahí, ¿no? Es decir, esas contradicciones o paradojas de la cultura que se trasladan también a las compañías, ¿no? Y que identificamos también en los casos y en las entrevistas. Bien, bueno, y simplemente aquí comentaba sobre la restauración. Bien, no quiero, porque sé que me voy de tiempo, no quiero alargarme más. No sé si tenemos tiempo para turno de preguntas y si no, os dejo aquí mi correo por si estáis interesados en este apasionante mundo de los factores culturales para la dirección de las empresas japonesas. Y nada más, muchísimas gracias.